Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es José Alberto Lozano Guzmán y me dispongo a defender y a exponer mi trabajo de fin de grado, que se titula Tratamiento informativo de golpe de Estado en Bolivia, manipulación y guerra psicológica. La elección del tema viene dada principalmente para poder explicar el enorme poder que tienen los medios de comunicación hoy día sobre la sociedad, siendo un poder determinante, tanto que son capaces de crear una opinión pública a través de los hechos y las informaciones que publican a diario, y serán los periodistas los encargados de hacerlo. Antes de nada me gustaría dar una definición de periodismo por parte del profesor Antonio López Hidalgo, el cual explica y afirma que el periodismo es, y cito textualmente, información y opinión difundidas a través de agencias informativas, prensa, radio, televisión, cine informativo o medios digitales, cuya veracidad el profesional ha contrastado previamente y cuyos contenidos escapan a la presión e influencia de los poderes fácticos, ya sean políticos, económicos, sociales o religiosos. Siguiendo el hilo anterior, los medios son los que nos muestran la realidad, o una mera apariencia de la realidad, a través de la propia interpretación de cada uno de los medios existentes en todo el mundo. Además, debemos tener en cuenta que esa propia interpretación nos la vamos a encontrar matizada por diversos filtros, como pueden ser el control político, el económico o la propia autocensura del medio, es decir, matizada por la estructura de poder. Todo este problema es debido al modelo de negocio que se está dando en el mundo de la comunicación, el cual hace que la profesión esté en manos de empresas y de gobierno, ya que es la publicidad la que mantiene en pie al medio, que por el contrario cerrarían. Y en este punto donde vemos que estas empresas de gobierno, por este motivo, pueden condicionar las publicaciones, decidiendo qué temas y qué asuntos podemos o no saber y reflexionar como sociedad. Con todo esto, nos situamos en el centro de la cuestión de nuestro trabajo. Nos situamos en Bolivia, el 20 de octubre de 2019, cuando se celebró un nuevo proceso electoral. A partir de este momento, nada volvió a ser igual que antes, ya que a partir de este momento, cuando nos encontramos el uso de una serie de conceptos de gran índole, de gran importancia, como pueden ser fraude electoral y golpe de Estado. Por tanto, nos encontramos que el objetivo principal de nuestro trabajo será conocer si el tratamiento informativo dado por dos de los grandes medios españoles, como son el ABC y El País, desde el presunto golpe de Estado, el 10 de noviembre, hasta el 12 de diciembre, cuando Evo Morales llegó a Buenos Aires, fue el correcto siguiendo las pautas marcadas por los principios deontológicos y éticos del periodismo. Las hipótesis que nos marcamos en el presente trabajo son tres, que veremos y daremos respuesta tras la finalización del mismo. La primera es ver cómo, tanto el ABC como El País, siendo periódicos referentes de España, son un claro ejemplo de que en España se informa de manera distinta en función de la rama ideológica con la que se identifiquen cada uno de los medios. Una segunda, que viene ligada a la primera, es ver que, debido a esta diferencia, el tratamiento informativo dado por uno y por otro sobre la figura de Evo Morales y todo lo acontecido se verá o no modificada y alineada. Y una última hipótesis que nos planteamos es ver si el modelo de propaganda de Hermann y Chomsky analiza el grave peligro que corre en nuestros tiempos con el poder de la comunicación, donde las élites y los grandes conglomerados de la información fabrican esa opinión a través de los medios que mencionamos anteriormente. La metodología elegida y que se ha llevado a cabo a lo largo del presente trabajo es la del análisis crítico del discurso, la que nos permite estudiar e investigar empíricamente los usos del lenguaje, en este caso el escrito, para así desarrollar y analizar la relación entre el lenguaje, poder y control social. Como su propio nombre indica, se permite ser más crítico en el estudio, pero siempre con un uso correcto y científico del lenguaje. De esta forma podemos adentrarnos en profundidad en el problema comunicativo sobre cómo se ha estado tratando el asunto del golpe de Estado en Bolivia. Entrando en el marco contextual del presente trabajo, para poder hablar sobre cierto tratamiento informativo, primero tenemos que presentar a grosso modo qué hecho y qué historia ha ocurrido para tener que realizar todo un trabajo de investigación periodística sobre el tratamiento de un golpe de Estado en Bolivia. Y es que desde el siglo XIX, la región latinoamericana ha visto numerosas injerencias por parte de Estados Unidos, desde motivaciones económicas hasta intereses geopolíticos, para así poder influenciar social, política y económicamente en países o regiones que consideraban claves. Entendiendo esto, vemos cómo esta injerencia las vemos y las seguimos viendo a día de hoy, en pleno siglo XXI, donde se muestra una evidencia de querer influenciar en esas zonas y regiones que fueron calificadas como patio trasero, donde Bolivia ha sido parte de esa región a influenciar. Para conseguirlo de manera silenciosa, a la par de democrática, la utilización del proceso electoral pareció ser una manera estratégica más que útil para conseguirlo. En ese intento estratégico se necesitó de una minuciosa acción para poder invertir el pensamiento del pueblo
para poder así revertir la situación política. En esta acción entra el papel de la mentira y de la manipulación. Para ello se utilizó la doctrina del golpe blando, en este caso del golpe blando de Sharp, el cual lo definimos como un conjunto de técnicas frontales, pero no violentas, para conseguir desestabilizar y causar la caída del gobierno sin que parezca que ha sido consecuencia de una acción externa. Dicha doctrina se caracteriza por una serie de acciones, que van desde promover acciones no violentas para generar clima de malestar, pasando por campañas en defensa de la libertad y reivindicar un gran descontento con el poder, creando así una guerra psicológica en la mente de los ciudadanos hasta conseguir forzar el cese del presidente. Con esto, el pasado 20 de octubre, el día de las elecciones, es cuando se empezó a escuchar de que había sido fraude electoral. Pocos días antes, el presidente Evo Morales, del partido MAS, advirtió de que tenía pruebas de que estaba preparando un golpe de Estado para bloquear el proceso socialista e indígena en el país. Esta primera vuelta de las elecciones acabó con un 47% de votos para Evo Morales y un 35% de votos para Carlos Mesa, el principal adversario de la comunidad ciudadana. Con estos resultados, el propio Carlos Mesa convocó una serie de movilizaciones pacíficas, rechazando así las elecciones que consideraba fraudulentas. La OEA, la Organización de los Estados Americanos, entró en juego y declaró que se tenía que repetir una nueva contienda electoral, pero la oposición optó por la intransigencia, por la radicalización y por la ruptura democrática, para forzar así el cese de Evo y de todos sus ejecutivos. Un papel importante en todo esto tuvo Luis Fernando Camacho Vaca, denominado como el Macho, el cual se erigió como el principal adversario de Evo para salvar Bolivia, dejando atrás incluso al propio Carlos Mesa. En todo este proceso tendrá una gran relevancia la relación del poder religioso con el nuevo poder político que se quiere imponer. Esto mismo lo hemos ido viendo a lo largo de los últimos 30 años, a través de la llamada Doctrina Reagan, una fórmula de acabar con la influencia socialista uniendo capitalismo y religión. En un principio, la OEA, financiada en un 60% por Estados Unidos, ni siquiera hablaba de fraude, pero sí decía que había grandes irregularidades en el proceso electoral. Irregularidades en el uso del TREP, que fue utilizado por primera vez como un sistema de conteo de resultados, y por otra parte, por la posible falsificación de firmas. La OEA admitió que el TREP no era un sistema de conteo oficial, y por lo tanto no era vinculante. Fue más un sistema de pronosticación, por lo que la vinculación es inexistente. Por lo tanto, la acusación de fraude por ese motivo tuvo que ser rechazada ipso facto. También debemos decir que tal sistema estaba capacitado para dar entre un 80 y un 90% de los resultados. La OEA admitió esto pidiendo que fuese del 100%. Mostraron un total de 12 irregularidades, de las cuales 10 eran por dicho sistema de conteo, sabiendo perfectamente que no era vinculante. En cuanto a las firmas, acusaban de que había firmas mal firmadas o confusas, pero esto es un hecho que se da en casi todos los países del mundo y que es bastante ínfimo. Con el apoyo de la OEA, la fuerza de cómo un fraude electoral cogió demasiado peso, y con esto Evo Morales y su equipo tuvieron que cesar de sus cargos y tuvieron que emigrar para no ser perseguidos y encarcelados. Tras su marcha y con dificultades para conseguir un candidato o candidata interina, Yanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, instalando un mensaje de paz en el país para poder reconciliarlo, tras 36 muertos y cientos de heridos. Tras ver detalladamente lo que pasó, no podemos pasar por alto el hablar brevemente sobre los sistemas de comunicación tanto de Bolivia como de España. Bolivia fue el segundo país latinoamericano en el que fueron aplicados los indicadores de desarrollo mediático, diseñados por la propia UNESCO, donde se establecieron una serie de metodologías básicas, tales como un sistema que garantiza la libertad de expresión y el pluralismo, con capacidad suficiente para apoyar a medios independientes. A pesar de esto, Bolivia es un país donde la violencia y la impunidad siguen provocando miedo y censura al periodismo de investigación. Por otro lado, en España, debemos entender que el cambio entre el franquismo y la democracia supuso un cambio abismal y radical en la profesionalización de la profesión, a la hora de poder ejercerlo sin impunidad y con total libertad. Con el paso de los años, la relación del periodismo con el mundo político ha ido variando, pasando por 3 etapas: subordinación, complicidad y desconfianza, donde la prensa ha ido suplantando a los políticos como representantes de la ciudadanía, erigiéndose en una situación privilegiada. A pesar de ello, ni política ni periodismo han sido capaces de crear a un público exigente que pida responsabilidades. Al contrario, han promovido desconcierto y desconfianza. Entrando en la parte teórica del trabajo, es necesario profundizar en torno a la estructura de poder y en torno a la manipulación de la propaganda periodística, así como ampliar y conocer diferentes objetos de estudio en relación, como la guerra psicológica,
que crea este tipo de tratamiento en la sociedad. Para ello debemos comenzar hablando de manera introductoria sobre qué es la comunicología. Y es que es una definición muy problemática entre los académicos. Nos encontraremos definiciones de autores como Francisco Sierra, coincidiendo en la dificultad de definir dicho concepto, pero el cual podemos resumir gracias a su obra Introducción a la comunicología, en la que nos dice que es una descripción de las transformaciones y actividades informativas que generan modelos conceptuales y análisis consistentes en los discursos periodísticos. Los medios de comunicación actúan como un sistema de transmisión de mensajes y de símbolos, que inculca a los individuos unos valores y unas creencias para integrarlo en la estructura social. La premisa básica es que la información es, más que nunca, poder. En las democracias capitalistas contemporáneas, la alianza entre poder político y poder económico desliza propaganda de un modo más encubierta incluso que los regímenes totalitarios. Tras las cortinas democráticas, por tanto, la operativa generalizada de los medios de comunicación más importantes se basa en una serie de elementos que actúan como filtros por el que cada noticia ha de pasar desde su recepción en la redacción hasta su posterior publicación, que, según Hermann y Chomsky, discriminan, por tanto, la información publicable y la que no lo es. Esta serie de filtros, que son 5, reduce notablemente lo que puede transformarse en noticia, porque los medios de comunicación de masa muchas veces obedecen a requerimientos políticos del orden social que intenta, mediante la propaganda, mantener vivos en los individuos determinados valores, creencias y códigos de conducta. La actuación de un sistema propagandístico sobre los medios de comunicación es muy difícil de reconocer, y más si el gobierno interesado lo sustenta como objetivo principal para sus ataques. En Guardianes de la Libertad, de Hermann y Chomsky, afirman con esto que los medios se autocalifican enérgicamente como portavoces de la libertad de expresión. Esta instrumentalización de los medios se da con total subordinación y complicidad por los propios medios de comunicación. Todo esto debemos englobarlo en el modelo de propaganda de Hermann y Chomsky, sobre el cual se sustenta toda la parte teórica del trabajo. Este modelo nos ofrece, por otro lado, una nueva visión desde una perspectiva de persuasión política, con un mensaje propagandístico. Hay que desentenderse de toda acción política, pues estamos en buenas manos y no hay nada de lo que preocuparse. Los efectos culturales añadidos son obvios, como la eliminación del cuestionamiento crítico desde los medios, por no hablar del debilitamiento de la izquierda, donde Hermann afirma que la izquierda está en una enorme desventaja en el campo de la batalla de las ideas y de los símbolos. Por tanto, dicho modelo de propaganda nos pone al borde de una esfera pública manipulada e ideológicamente limitada, ya que nos explica cómo las élites y los grandes conglomerados de comunicación fabrican el consentimiento de la opinión pública, a través del sistema de medios, para imponer su visión del mundo y el mantenimiento del statu quo de esas mismas élites, como nos muestra, por ejemplo, Francisco Sierra y Joan Pedro en la obra El modelo propaganda y el control de los medios. Así, el lenguaje delimita y organiza lo que se puede pensar. Esto contribuye a la función última de la ideología capitalista, que es la de naturalizar un determinado orden, eliminando la posibilidad de pensar e imaginar alternativas. Centrados en el panorama latinoamericano, se requiere de un giro incuestionable. Para que los países latinos nos encontremos con un tratamiento diferente y exista una comunicología propia, se les hará necesario rebobinar ciertos aspectos y teorías instaladas in situ. Será en este escenario donde parece evidente la necesidad de recuperar la función del intelectual, del comunicólogo, que se encargará de calibrar y dar muestra de los fallos que se están cometiendo en la profesión y del peligro de las mismas. América Latina lideró y liderará un debate sobre el acceso a la información y a la democratización de la comunicación, al igual que ocurrió en la década de los 70 con el llamado Informe McBride. En cuanto al análisis de estudio, en el presente trabajo hemos analizado a dos de los diarios más influyentes de España, El País y el ABC, para identificar, describir, estudiar y cualificar los contenidos publicados entre el día 10 de noviembre del 2019, cuando se produce el gran golpe y la renuncia de Evo Morales a la presidencia, y el día 12 de diciembre de 2019, cuando los propios Evo Morales llega a Buenos Aires, donde le facilitan asilo político después de haber estado hasta entonces en México. Tanto El País como el ABC ambos se autodenominan en sus libros de estilo como periódicos independientes del poder, nacionales, diarios y de información general. Los géneros de información que se han recogido son la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Por tanto, el trabajo ha consistido en analizar la información y la interpretación con objeto de dilucidar las diferencias sustanciales
que ambos medios pudieran generar sobre sus lectores en el golpe de Estado y su fraude electoral, para poder así comparar y valorar las publicaciones de ambos medios y la diferencia cualitativa de los datos objetivos. Y obviamente sin olvidar la metodología requerida y usada a lo largo del presente trabajo, el análisis crítico del discurso. Tras haber analizado día a día ambos medios en el transcurso de las fechas señaladas, podemos observar y clarificar una serie de ideas y características en los distintos análisis expuestos en cada uno de los dos periódicos analizados. Por un lado, el periódico ABC, siendo uno de los grandes periódicos de referencia de nuestro país, observamos una clara incidencia y una clara referencia por el lado conservador. De esta manera, y tratándose de un tema que perjudica a un país gobernado hasta ese momento por un gobierno progresista e indígena, se trata de información de una manera totalmente crítica, saliéndose de la imparcialidad necesaria que se necesita en estos asuntos y con una clara preferencia por el autogobierno de Yanine Áñez, con un lenguaje bastante bélico e injurioso. De esta manera, la ética y la moral en muchos de sus artículos no se llega a apreciar. Por su parte, el segundo periódico analizado, El País, también reconocido como uno de los grandes medios de referencia en nuestro país, muestra una cara más profesional a la hora de abordar los temas y la situación diaria sobre lo que se estaba viviendo en Bolivia a lo largo de todo un mes. Tiene un tratamiento informativo que entra dentro de la normalidad que se tiene que dar en el mundo de la profesión periodística. Se centra en informar a los usuarios y a los lectores de lo que pasa, sin mirar a un bando ni a otro. Eso hace que dicho periódico tenga una mayor trascendencia y una mayor transparencia para poder informarse de forma más completa, clara y breve, que es lo que se busca en la profesión. Y todo esto siendo un medio que podríamos anclarlo en el centroizquierda de la política española. Por tanto, y para finalizar, debemos saber que el tratamiento informativo sobre el golpe de Estado en Bolivia, todo lo que aconteció, de qué manera y de qué forma, hasta que Evo Morales llegó a Argentina el pasado 12 de diciembre del 2019, es notablemente distinto entre un medio analizado y otro. Aún así, debemos reflejar que, a pesar de que el tratamiento informativo entre uno y otro es totalmente distinto, tenemos que asentar que ninguno de los dos medios investigados y tratados condena el golpe de Estado en Bolivia. Ambos aceptaron, por tanto, los acontecimientos que sucedieron a pesar de que nos lo relatasen de manera distinta, periodísticamente hablando, tanto en su forma como en su fondo. Y lo aceptaron a pesar de que se demostró el blanqueo de la OEA y sus análisis finales sobre el sistema de conteo del TRE, tal y como pudimos ver y contrastar en el marco contextual del trabajo, explicando en detalle todo lo que sucedió. A modo de conclusión, tras la investigación y la realización del trabajo fin de grado titulado Tratamiento informativo sobre el golpe de Estado en Bolivia, manipulación y guerra psicológica, podemos interpretar que el tratamiento informativo no ha sido lo adecuado, siguiendo las líneas morales y éticas de la profesión, debido a que los medios analizados nos dan dos informaciones prácticamente diferentes entre sí sobre lo que ocurrió en Bolivia desde que se interpretó que hubo un golpe de Estado. En lo referente a lo planteado en la primera hipótesis de la investigación y del trabajo, vemos como los dos medios de prensa española analizados día a día durante un largo mes muestran versiones distintas de lo sucedido, donde uno muestra una distorsión de la realidad usando un lenguaje poco profesional, faltando respeto a la profesión, y otro se mantiene más en la neutralidad periodística a pesar también de sus carencias en el apartado profesional. Esto hará que la segunda hipótesis expuesta en el trabajo esté totalmente relacionada a partir de la verificación de la primera, donde la figura de Evo Morales es analizada de manera muy distinta, muy diversa entre uno y otro medio, creando una identidad y una imagen un tanto borrosa del expresidente de Bolivia. La tercera hipótesis que hemos planteado al comienzo del trabajo ha sido verificada tras haber terminado el mismo. Hermann y Chomsky eran conscientes, y así lo hicieron ver y lo dejaron dicho, del terrible problema que suponía para la sociedad y para la democracia que el poder de la información esté controlado por una serie de poderes que indican qué debemos saber y de qué manera. Por tanto, es necesario saber interpretar lo importante que es luchar por una información clara, abierta, veraz y completa, luchar por una profesión honesta, imparcial y profesional, ya que, por el contrario, la guerra psicológica que se forma y se crea por culpa de los propios medios hacia la población hará que todo sobre lo que se nos informa se piense que es mentira y la confusión informativa que se crea acabe debilitando. Esto es todo, muchas gracias por la atención, ha sido un placer.